Saludos queridos hermanos, un fuerte abrazo de su servidor Andrés Mora Miranda, muy contento, muy feliz de contar con su compañía una vez más. Me siento muy feliz queridos hermanos porque en este momento estamos prontos a iniciar la segunda parte de lo que corresponde a la Lectio Divina que iniciamos, se entiende, en el capítulo anterior, y de este modo pues también ya casi al cierre de este podcast tan maravilloso, tan bonito que he preparado para todos ustedes con mucho amor, llamado La Biblia Enseñanza Católica. Pero antes de empezar, vamos a dar gracias a Dios a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, entra a lo profundo de nuestro ser. En medio del barullo del mundo en el que habitamos, sé tú nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro buen amigo compañero. Espíritu Santo, hoy te pedimos de nuevo sabiduría y entendimiento, docilidad, mansedumbre, para conocer las cosas que vienen de Dios y sobre todo atender y comprender los mensajes que Él nos comparte a través de la palabra que es su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne. Espíritu Santo, permite para todos y cada uno de los hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos los que vayan a escuchar estos materiales, permite en cada uno de ellos un corazón dispuesto y contrito, que la sana doctrina que tú nos has dejado, que la libertad, Señor, de conocerte más y mejor todos los días, se apodere de sus vidas y los haga mejores personas y mejores hijos de Dios. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús, nombre que está por sobre todo nombre, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y pues sí, hermanos, hoy estamos en la segunda parte de lo que se llama Lectio Divina. Ayer, a manera de introducción, pues hicimos la primera parte y hay una característica muy particular de esta primera parte y es que les gustó mucho los escalones del sistema de la Lectio Divina. Y les recuerdo que estos escalones fueron propuestos a manera didáctica por el monje cartujo llamado Fray Guigó, que constaba de 4 pasos o 4 escalones. El primero era lectura, el segundo meditación, el tercero oración y el cuarto contemplación. Todos estos a la luz de la palabra de Dios. Para hoy vamos a la segunda parte que podemos llamar Fundamentos de la Lectio Divina. Así que bueno, queridos hermanos, dispongámonos para recibir la enseñanza en este episodio. Y pensando en la palabra de Dios, que es lo que nos ha reunido a lo largo de estos capítulos, debemos comprender que al estudiar la palabra de Dios propiamente, nos vamos a encontrar con 3 términos muy semejantes entre sí, pero que se usan indistintamente según la tradición. Y estos términos son logos, es una palabra en griego, verbo, que es una palabra de latín, y palabra, que proviene del español. La Sagrada Biblia o Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es palabra viva, no es un libro, es una persona, la persona de Jesús. De hecho, en el Antiguo Testamento se nos presenta la palabra como la realidad viviente. Es más, la creadora de vida. También se nos revela en la Escritura en Génesis capítulo 1, versículos 1 a 2 y 4a. Todo fue creado por su palabra, dice el Génesis. La creación, si lo vemos desde el Génesis, la creación es presentada como un discurso de Dios que se manifiesta en las criaturas. La palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? No estoy hablando ahorita de la Biblia, sino la palabra de Dios, con lo que Él fue creando las cosas y nos ha dictado los mandamientos y nos ha contado su plan para nuestras vidas. La palabra de Dios crea vida. Recordemos también que la Escritura dice que da vida a los muertos incluso. Pero también la palabra de Dios da la luz que ilumina el espíritu en nosotros, los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y es que también debemos recordar que en el Nuevo Testamento la palabra es el verbo de Dios.
Recordemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan nos lleva al seno mismo de Dios, a la vida misma de Dios como Trinidad, cuando el Logos, la palabra, está en el seno del Padre, cuando el Verbo se encuentra desde el principio, está en el seno del Padre, era, subsistía, existía. Es lo que nos manifiesta la Escritura acerca de la palabra de Dios. Recuerdo la palabra logos del griego, ¿verdad? Logos, palabra en griego. El logos es palabra viva. ¿Y sabe por qué es palabra viva? Porque comparte la realidad del Dios vivo. Antes de ser palabra viva, como dice Hechos Apostólicos, capítulo 5, versículo 20, la palabra es vida y puede dar la vida, precisamente porque es vida en sí misma. La palabra es viva en el sentido de que, según el griego, es la palabra viviente que permanece en Dios. Esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23b. De este modo es como la lección divina tiene que ver con el creyente que recibe la palabra de Dios, que la escuche en su mente y la escuche en su corazón. La primera da inicio a la segunda y la segunda convierte en realidad a la primera. Solo que quien es capaz de esta doble escucha, de escuchar en la mente, en el corazón, podemos decir, supera a la palabra escrita y se abre a la palabra viva. Cuando nosotros los creyentes comenzamos a estudiar la Sagrada Escritura, se nos abre la mente de una manera increíble y el corazón en una disposición hermosa. Pero es que ese es Dios trabajando en nosotros, enamorándonos más de su ministerio, de su palabra. Comienza a generar en nosotros más fe, más confianza en el Señor. Desarrolla en nosotros más los frutos, los carismas, los dones del Espíritu Santo. Con solamente la escucha y la lectura de la palabra, imagínense. ¿Por qué? Porque la palabra está viva y crea vida. Y la crea incluso donde no la hay o incluso donde solo habían tinieblas. Podemos decir que por eso la lectura y la oración con la Biblia tiene un gran significado y nos da un ejemplo el libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos 1 a 18. Y es que de lo que se trata es de escuchar a Dios desde el corazón. Como también lo dice Deuteronomio 30, 11 al 14. Escuchar a Dios desde el corazón entonces, siendo dóciles a las mociones del Espíritu Santo para vivir según el Espíritu, porque el Espíritu nos llama a la santidad. Ahora, es importante comprender que los cristianos vivimos de la palabra viva de Dios a la palabra escrita. ¿Por qué? Bueno, porque Dios mismo constituye la meta de alcanzar a través del ejercicio de la lección divina el conocimiento para amarle y seguirle. Si profundizamos en el trato personal con Dios que nos creó, que nos redimió, que nos llama a la santidad, esto se convertirá en el motivo de la lectura diaria de la palabra de Dios, nuestra necesidad de Él. La voz de Dios allá en el Sinaí se escuchaba entre los truenos y trompetas. Imagínense qué acontecimiento. Y la palabra, en medio de truenos y tormentas, fue comunicada por medio del texto escrito. Recuerda, Éxodo 24:4, las tablas de la ley. Los mismos profetas sentían que la palabra viva era como un encuentro persona a persona con Jesús, que los movió a predicar y eventualmente escribir los acontecimientos sucedidos en torno a la persona de Jesús. A continuación, voy a compartir con ustedes unos datos muy especiales y muy bonitos que nos van a hablar de cómo la palabra que está escrita dio frutos en los santos padres de nuestra iglesia, reflejando así el poder que tiene la palabra de convertirse en obra, en acción. Sabemos muy bien que los santos padres de la iglesia pues fueron hombres de mucho estudio y profundización de la escritura, la oración, el ayuno y demás cosas. Ellos, ahí en su realidad de vida, siendo seres humanos como usted y como yo, fueron inspirándose poco a poco, gracias a Dios, por el contacto tan cercano y continuo que tuvieron con la Biblia.
nuestros santos padres de la iglesia, ellos mismos se han encargado de transmitirnos su experiencia de este encuentro personal con la palabra divina. Su letra, sus escritos. Parafraseando a Job, podríamos decir que su letra se les aparece a ellos como un velo o como una nube que oculta el sol. De este modo, el camino para llegar a la palabra viva, ellos, los santos padres de nuestra iglesia, lo vivían como atravesar un árido desierto. Como a menudo, continúa diciendo Job, hay que contentarse con coger la hierba seca junto a los matorrales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este largo caminar de las Escrituras, queridos hermanos, en esta búsqueda que llevamos de la palabra viva, el peregrino que somos usted y yo, el peregrino de la Biblia, sabemos que nos vamos a encontrar en medio de un oasis en el que se podrá calmar en nuestras vidas toda angustia, toda preocupación. Sin embargo, no puedo omitir que esto no significa que vayamos a esquivar las dificultades. No. Siempre las habrán, siempre. Es parte de nuestra naturaleza humana. Únicamente que con la diferencia de que gracias a la Sagrada Escritura ya vamos a sentirnos acompañados y aconsejados para saber conducirnos por la vida a pesar de los pesares. También podremos analizar nuestra realidad humana y pues a veces aunque seamos asiduos lectores o comencemos a leer la Escritura, a veces no nos va a gustar lo que vamos a leer en ella. A veces no va a ser agradable que el Señor nos hable y nos ponga en una balanza cuando sabemos que estamos haciendo cosas indebidas, por ejemplo. Pero es que es mejor que sea así, porque si no, nunca vamos a ver los frutos en nuestra vida. Una vez dijo San Bernardo, abro comillas, la letra es como las espigas que envuelven el grano de trigo, como la espesa corteza del pan que cubre la jugosa miga. Esto quiere decir que debemos afrontar el esfuerzo de entrar en la Escritura, aún sabiendo lo que hay debajo de ella. Continúa diciendo San Bernardo, debajo de su corteza se ocultan con frecuencia muchos significados sapienciales. Sapienciales viene de sabiduría. Por eso, hermanos, es que los padres de la iglesia no dejaron nunca de buscar la palabra viva. Justamente por eso. Hay un personaje que en algún momento les mencioné en este podcast llamado Orígenes, el gran maestro Orígenes. A él se le debe probablemente el término Lectio Divina. Orígenes enseñaba que el lector debe buscar en la letra de la Escritura, en la letra de la Biblia, la primera comprensión, y el maestro debe buscar en la Biblia dar su primera interpretación. Y les voy a dar un ejemplo. Orígenes escribió esta interpretación basándose en el libro del Génesis capítulo 24, 13 y siguientes. Dice, abro comillas, Rebeca venía con las hijas de la ciudad a sacar agua del pozo. Todos los días Rebeca venía a los pozos, todos los días sacaba agua. ¿Piensas que se trata de fábulas y que el Espíritu Santo se dedica a contar historias en la Escritura? Estas narraciones son una instrucción para las almas y una doctrina espiritual que te instruye y te enseña a venir diariamente a los pozos de la Escritura, a las aguas del Espíritu Santo y a sacar constantemente agua, llevando a casa el recipiente lleno, tal como hacía Santa Rebeca. Cierro comillas. Ese era un extracto de una de sus homilías. La letra, hermanos, si bien no constituye la meta de la lección divina, no debe ser tampoco un estorbo o un obstáculo. Decía San Gregorio, abro comillas, aprende a conocer el corazón de Dios con las palabras de Dios, cierro comillas. Por eso es que todo esto es importante tenerlo en cuenta para hacer de la experiencia espiritual con la Biblia un itinerario de vida. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor podemos desilusionarnos en un primer contacto con la palabra escrita. Tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude a comprender las Escrituras y, primero que nada, pedirle al Espíritu Santo que lo que se nos vaya a revelar venga de Dios. Muy bien, así cerramos esta segunda parte de la Lección Divina del podcast La Biblia Enseñanza Católica. Si ustedes tienen comentarios, preguntas y demás,
no duden en hacérmelos llegar a través de los comentarios debajo de este video. A todos ustedes, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir apoyando mis redes sociales, este ministerio de evangelización propiamente. Si llegó hasta este momento del podcast, por favor, regáleme un me gusta. Si no se ha suscrito al canal, hágalo ahora mismo. En la página principal, ahí está el botón a la par de la fotografía que dice suscribirse. Toca el botón una sola vez y con eso basta. Y estaré inmediatamente recibiendo notificaciones cada vez que exista una publicación. Búsquenme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Andrés Mora Miranda. Próximo capítulo, tercera parte de la Lección Divina. Yo espero que ustedes, a raíz de todos estos consejos y enseñanzas, comiencen, no esperando terminar el podcast, sino desde el primer capítulo, ya hayan comenzado a escudriñar la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga, hermanos. Su servidor Andrés Mora Miranda se despide y les agradece nuevamente tanto cariño y tantas oraciones. San Jerónimo ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo ruega por nosotros. Demos gracias a Dios por este encuentro e invoquemos a María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca sol nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.